Muy buenas, hijos de los unos y ceros, esto es Programa desde cero. Esta vez traemos el podcast número 8, donde, tal y como vosotros pedisteis en Instagram, dábamos la oportunidad de analizar la historia y ver cómo evolucionó Google, el gran buscador, en la gran página que hoy en día se conoce en todos lados y en todas las partes del mundo, versus Facebook. Y con una abrumadora mayoría, la gente ha querido estudiar Google, así que simplemente siéntate, tómate un café, un té y escúchanos para que aprendas, para que te entretengas, para que simplemente hagas lo que tú quieras, pero sobre todo te entretengas y conozcas la historia de Google, la máquina de hacer dinero. Así comenzamos con este podcast número 8. Ya es la octava edición de YouTube, donde ya hemos empezado a abrir en iVoox el canal, donde la descripción de YouTube lo dejaremos. A su vez también dejaremos todas las redes sociales y todos los accesos a nuestro contenido. Y como siempre ya sabéis, tenemos el curso de Python para que aprendas a programar. Sin más ni más, échale un ojo si te interesa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tratar de Google en concreto, de la gran empresa de Google, ¿vale? Vamos a hablar un poco de dónde viene el origen de la palabra Google. Hablaremos un poco de la historia de Google también, tanto de Larry Page y Sergey Brin, que son los dos cofundadores que comenzaron con toda esta locura en la Universidad de Stanford. Iremos poco a poco pronunciando y comentando un poco su historia. Y después entraremos en detalle y hablaremos de los servicios que ofrecen y qué servicios nos pueden llegar a dar desde el punto de vista de usuario final, desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista en general de todo lo que Google es capaz de hacer. También comentaremos que en este camino no todo ha sido un camino de rosas, valga la redundancia, y hablaremos de un par de escándalos que Google ha afrontado para que veamos que efectivamente la tecnología y estas empresas tienen mucho poder a día de hoy, incluso más que organizaciones enteras, pero eso no significa que no se le haya llamado la atención más de una vez para que se enfrente a las consecuencias que esto acarrea, ¿no? Y por último, hablaremos sobre mi opinión y el enfoque, es decir, un poco de qué es lo que pienso yo al respecto y Programas de cero qué opina de Google, ¿no? Antes de nada, vamos a empezar con la palabra Google. Muchos creen que la palabra en origen viene de las gafas en inglés. De hecho, yo mismo hasta hace poco creía, hasta profundizar en esta investigación, del significado real de Google, ¿no? Y resulta que no, que estaba equivocado. El término Google, que se escribe G-O-O-G-O-L, o Google, como suena, viene de un nombre que se le asigna a una cantidad de información, ¿vale? En 1938, Milton Scorta, un niño de 9 años, sobrino del matemático estadounidense Edward Kastner, lo bautiza como Google. Es decir, es un niño el que dice Google y directamente se quedan con esa idea, ¿no? ¿Qué es un Google? Un Google es una unidad de medida que representa 10 elevado a 100. Es decir, 10 por 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 10. Muchos ceros, ¿vale? A eso se refiere Google y eso es lo que significa esa palabra. ¿A qué hace alusión Google? A la idea de que Google iba a ser la empresa que iba a conectar toda esa cantidad de información y que sería la responsable de conectar todo con todos. Antes de nada, una vez queda esto hablado, una vez entendemos qué significa Google en realidad, y para mi sorpresa la verdad, que significa una unidad de información masiva, que es el número 10 elevado a la potencia de 100, al final hacía referencia a su objetivo de organizar la enorme cantidad de información en la web, ¿no? Y nada, directamente el 4 de septiembre de 1998 fundarían la compañía Google Inc., tanto Page como Brin, pero queremos ver un poquito antes cómo es la vida de cada uno de estos cofundadores y su realidad para entender un poco, ¿no? Antes de nada vamos a colocarnos en la piel de Larry Page, el primero de los cofundadores, que estuvo haciendo de CEO hasta relativamente poco, ¿vale? Lawrence Larry Edward
que nació en Michigan el 26 de marzo de 1973, es de oficio empresario, como conocemos. Esta persona nació en los Estados Unidos y es hijo de dos docentes universitarios. Gloria Page, profesora de la programación de la Universidad de Michigan, y Carl V. Page, profesor de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de California. Es decir, todos los ingredientes y caldo de cultivo perfectos para que pueda directamente aplicar y aprender sobre informática, ¿no? La pasión de Page por los ordenadores y la informática empezó a los 6 años y su interés de la tecnología y los inventos a los 12, tal y como comentaban sus padres. Su ídolo desde joven siempre fue Nikola Tesla, el gran pionero innovador en el mundo de la ciencia, y más adelante, siguiendo pasos de los padres, llegó a fundar una de las empresas más famosas como lo es Google. Directamente, mientras aplicó en el doctorado, conoció después a Sergey Brin, donde después desarrollaron y pusieron en marcha el buscador de Google, que empezó a funcionar allá por 1998. Directamente estaba basado en la idea de PageRanking, donde cada página tendría un valor y en función de ese valor se iría posicionando mejor o peor, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea en la que cómo está programado por detrás, ¿no? Te colocarán primero la posición de la página que más favorable sea en función de lo que te interese a ti. Esa es un poco la filosofía con la que sigue. Decir que actualmente cuenta con un valor, con un patrimonio, básicamente, junto a Sergey Brin, que pasamos a hablar a continuación, de un 16% de la compañía más o menos de Google, que no es la misma que la de Alphabet, que luego comentaremos, y está valorado en un patrimonio de una fortuna de 50 millones de dólares americanos, estimado en junio de 2018. Lo dicho, Sergey Brin, el otro cofundador, nace en Moscú el 21 de agosto del 73 y esta persona emigró a los Estados Unidos con su familia desde la Unión Soviética cuando contaba con apenas 6 años de edad. Se licencia en la Universidad de Maryland siguiendo los pasos de su abuelo y de su padre, que estudia matemáticas y ciencias de la computación. Como vemos, ambos chavales, por llamarlo de alguna manera, tanto Larry como Sergey, tenían precuelas informáticas y binarias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, es curioso porque después de graduarse se traslada a la Universidad de Stanford para doctorarse en ciencias de la computación gracias a una beca. Y ahí es donde se conoce a Larry Page, con quien más tarde se entabla una amistad, ¿no? Donde en la habitación compartida, gracias a los motores de búsqueda y técnicas de minería de datos, empezó a darle caña a lo que es el concepto de Google. Y se dice que el buscador se hizo popular en Stanford y suspendieron sus estudios para poner en marcha el futuro buscador de Google en un garaje alquilado. Lo dicho, la empresa después tendría un gran éxito, razón de la gran fortuna que tienen ahora. Vamos a hablar un poco ahora de la parte histórica desde el punto de vista de la compañía de Google, no tanto de Larry y Sergey Brin, que ya ha quedado claro que ambos tenían un gran componente informático, ambos tenían un pasado de ciencias de las computaciones y que en Stanford cogerían muchísima fuerza. Directamente se dice que el nombre original del buscador era Backrub y que en 1997 deciden cambiar el nombre a Google, inspirados por el término matemático que hemos comentado al principio, ¿no? Esa es un poco de las curiosidades que queremos acercar desde el programa Desde Cero. Se puede decir que se funda en 1998 la compañía Google Inc., que es la incubadora de Google, el centro estándar, y estrena en Internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre, poco después, en 23 días, que es la fecha de aniversario que se tiene en cuenta para ellos. Se dice también que contaban con un armario lleno de servidores, unos 80 procesadores y 2 routers HP, y a partir de ahí sudaban las máquinas y de qué manera, ¿no? Este motor de búsqueda superó al otro más popular de la época, AltaVista, que había sido creado en 95. Aquí vemos cómo efectivamente una tecnología puede nacer ahora y comerse a otro competidor. Pueden hacer otro Google
y por cómo está planteado puede ser capaz de devorarlo. Este es uno de los aspectos clave que nos parece interesante acercar en esta época. En los años 2000 Google presenta AdWords, su sistema de publicidad en línea llamada /Google. Y con todo esto ya a partir de aquí empiezan los sistemas de tradeo donde existen anunciantes y anunciados que son los consumidores finales. En febrero de 2001 Google compra el servicio de debate Usenet y lo transformaría después en Google Grupos, un servicio clave para trabajar de manera conjunta. En marzo del mismo año, Eric Smith es nombrado presidente de la junta directiva y durará desde 2001 hasta 2011 para la dirección. En febrero de 2012 se van lanzando diferentes servicios, pero como fecha clave, directamente en febrero de 2003, un par de años después, compraría Blogger, el servicio de blogs que yo mismo en su día he experimentado, he utilizado y directamente probé en su día. Después, más adelante, se haría con Google Libros, la suite de herramientas donde estaríamos hablando de todo un conjunto de servicios donde se almacenan de manera digital el contenido de todo el tema de los libros, etcétera, etcétera. Ya después, en enero de 2004, ya vemos que son años clave de mucho trabajo y mucha potencia. Se lanza Google Local, que después se llamaría Google Maps, que directamente se extiende al mundo entero. Después, en ese mismo año, en 2004, no solo se quedan contentos con Google Maps y lanzan Gmail, el servicio de correo electrónico con 1 GB de almacenamiento de aquella. Después saldrían a bolsa el 19 de agosto para poder hacer una apertura de capital y la oferta inicial sería de 25,7 millones de acciones, que hablaríamos de unos valores de 85 a 95 dólares. Y la multiplicación es bastante sencilla. 25 por 100, pues imaginar cuántos millones de dólares supondría eso, ¿vale? Después saldría también Google Académico, donde yo suelo consultar bastantes papers y documentos científicos. Y a partir de ahí, como veis, Google en 2005 después se lanza con Google Talk, que es la herramienta donde se puede comunicar, algo así como el Hangouts de aquella. Después el RSS Reader y vendría por último Google Analytics. Estamos viendo ya que en muy poquito tiempo Google lanza, a modo resumen, muchísimos trabajos como las noticias de Google, que en España se clausura, Blogger, Google Libros, todo el tema de Google Maps, Gmail a la vez, y resulta una pedazo potencia donde se desarrolla en estrella y directamente barre a Yahoo, de aquella también líder indiscutible a nivel de buscadores. Más adelante empiezan las colaboraciones con diferentes estrategias, donde en 2007 compra DoubleClick, la empresa especializada en publicidad de Internet. ¿Para qué? Para que puedan aplicar in situ ese conocimiento y puedan trabajar dándole caña a la generación de anuncios en Internet, precisamente para su sistema de publicidad. Y a partir de ahí, una vez hace esa compra, Google se convierte en la marca más valiosa del mundo, alcanzando, ojo, a la suma de 66.000 millones de dólares, superando a Microsoft, General Electric y Coca-Cola. La verdad es que ahí tenemos que pensar que Google se vuelve en un monstruo completamente bestial, donde tiene el control de los correos, tiene el control de los mapas, tiene el conocimiento para hacer anuncios, tiene Google Academics para que el conocimiento y los papers, la investigación científica abarque, etcétera, etcétera. Y todo eso sumado a Blogger y a Google Chrome, que lo lanzarían al año siguiente, en 2008. Miramos un poco atrás y parece que son 10 años, pero nos da la sensación de que es muy lejos el momento en el que Google lanza Google Chrome. Parece que para muchos Google Chrome ha sido el navegador de toda la vida. Nada más lejos de la realidad.
De hecho, recientemente Internet Explorer dejó de funcionar precisamente porque no tiene nada que hacer contra sus dos competidores clave, que era Firefox, por un lado, donde te ofrecían la privacidad, y por otro lado Google Chrome, donde si bien es cierto que había muchas coñas explicando que consumía mucha memoria RAM y muchos datos a cambio, tenías un navegador muy potente. Y esa ha sido la línea de trabajo que trabajó hasta 2010 el aspecto de Google. En 2010, ¿qué pasa? Que lanza su primer teléfono en la compañía, el Nexus One, que funciona con Android. Ya para entonces, Google ya tenía prácticamente eh, una gran parte de la alianza de Android. Recordar que Android nace como ejercicio de muchas compañías para lanzar un único sistema operativo general para que lo puedan utilizar todos. Y a raíz de eso, después vendría algún que otro escándalo que lo comentaremos a continuación. Google, no contento con eso, presenta los Chromebooks, que son los ordenadores tipo Google Chrome, tipo el sistema operativo Chrome OS inclusive, donde directamente tienes ya por parte de Google sistemas operativos, telefonías, buscadores, Gmail. Tienes también servicios de publicidad, tienes servicios de posicionamiento, tienes Google Sites, tienes también la capacidad, ojo, de Google Maps. Estamos hablando de todo un abanico de potencias cuando solo empezó en realidad con un simple buscador con dos tíos que estaban investigando en la Universidad de Stanford, ¿no? No contentos con eso, después en 2012 lanzaron el fracaso de las Google Glass. La verdad es que no entró muy bien en el mercado, pero ahí quizás desde el punto de vista técnico y tecnológico no era el momento de la sociedad para integrarlos todavía, cosa que después sí. Decir que para entonces, ya para 2012, lanzaría después el Nexus 7, donde estaríamos hablando de que Google directamente ya estaría trabajando con la emisión de hardware, con sistemas operativos integrados, con telefonías y a día de hoy incluso Google tiene las herramientas de videovigilancia bastante potentes al alza y con todo ello directamente se abre lo que hablábamos un poco, ¿no? De toda esa potencia de herramientas que nos valdría para poder trabajar con prácticamente cualquier servicio en el día a día. De hecho, como curiosidad, nosotros que trabajamos o que estudiamos en la Universidad de Deusto nos ceden una cuenta clave de Google donde nos ceden una serie de permisos, entre ellos tenemos Drive, tenemos Hangouts para hacer videollamadas, tenemos una serie de servicios especiales donde tenemos esos privilegios, pues Google también ofrece ese tipo de suite, ese tipo de packs para generar más dinero. Entonces, ¿qué servicios tenemos? Pues para empezar, todas las que estén vinculadas al servicio de la cuenta de Google desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo que tengo servicio, estoy con el ordenador delante, tengo la capacidad de poder utilizar Sites, tengo YouTube, tengo Calendar, donde organizo ahí mis tareas, tengo chats, tengo grupos, tengo mis propios contactos, tengo Gmail, que hemos hablado más de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, de manera completamente gratuita, sin poner un solo euro, yo soy capaz de utilizar esos servicios cuando antaño, en su día, había que pagar prácticamente licencias para para cada una de estas soluciones. ¿Cuál fue la estrategia que empleó Google? Directamente ofrecer contenido gratuito y a cambio me quedo con el comportamiento de las personas o los datos. Aquí, bajo mi punto de vista, creo que es un trato lógico. Ahora bien, los de Google en su día fueron sancionados por varias acciones, entre los cuales vamos a pasar a comentar a continuación. Prácticamente ha sido un golpe bastante duro para los de Google, porque ellos mismos, la verdad es que han sido pioneros y sobre todo han sido clave para poder acercarse y divulgar en cuanto al conocimiento y acceso de información, ¿no? En 18 de julio de 2018, por ejemplo,
la Comisión Europea le puso una multa de 4.340 millones de euros a Google. Esto es así porque ellos promocionaban Android y hubo una disputa bastante fuerte desde el punto de vista de las G-Apps, las famosas Google Applications. Era una serie de aplicaciones que Google traía por defecto en el sistema operativo Android y no había manera de elegir otras. Era una imposición de aplicaciones desde el punto de vista de, vale, yo desarrollo Android con el propósito de que sea libre para todos, pero claro, si es libre y se supone que es para todos, yo no puedo forzar a tener esas aplicaciones instaladas obligadamente. Y es por eso por lo que, por ese discurso, por el que la Comisión Europea le puso esa multa a Google. ¿Por qué? Porque tenía el buscador de Google, tenía la serie de servicios Google, YouTube, etcétera, etcétera, instaladas por defecto y de manera automática. Y después, más adelante, a principios de septiembre de 2018 también, los responsables del motor de búsqueda fueron duramente criticados tras negarse a enviar a testificar su consejero delegado Larry Page ante el Comité de Inteligencia del Senado por cuestiones sobre privacidad y seguridad de los usuarios. Después se supone que publican una carta de New York Times donde los de Google dirían que ellos no se hacen ellos se hacen responsables de los datos de lo que viene siendo la comunidad y los usuarios, que ellos garantizaban el anonimato y la privacidad de las personas, ¿vale? Con todo esto, tenemos una coctelera perfecta donde Google pasó una montaña rusa de emociones. Indudablemente se ha convertido en un monstruo, empezando por lo que ya hemos ido viendo y hemos ido valorando, ¿no? Hemos visto la vida de los dos cofundadores, cómo se juntan en esa etapa de la universidad donde ambos tenían estudios informáticos. Hemos aprendido también el significado real de la palabra Google, que era 10 elevado a 100, y hemos visto a lo largo del camino todo lo que ha ido sucediendo por Google, cómo fueron creciendo como un monstruo, cómo fueron apropiándose poco a poco de diferentes servicios, para ver cómo desde esa semillita que empezó en un garaje, siendo un buscador, acabar convirtiéndose en un verdadero monstruo a base de desarrollar diferentes líneas de producto, como puede ser Google Maps, Sites, Academy, compra de YouTube, Blogger, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto tiene que ser analizado y desde Programas de Cero vamos a acercar nuestra opinión y enfoque. Por un lado es cierto que parece que damos la falsa idea de que los datos que se exponen, ¿no?, como que han sido maltratados por parte de Google. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que toda aplicación gratuita va a tener algo a cambio que dar. Google garantiza el anonimato de nuestros datos. Ahora bien, yo personalmente estoy dispuesto a ceder mis datos porque no creo que sean lo suficientemente importantes si eso me beneficia en el uso de estas herramientas, como puede ser YouTube, como puede ser Google Maps, como puede ser cualquier otra herramienta que utilice de la suite de Google. Ahora bien, lo que sí creo que es exigible es el anonimato de los datos y el derecho a la privacidad de uno mismo de tener esos datos y limpiarlos, cosa que Google a día de hoy lo hace. Tú, si quieres, puedes acceder a tus datos y eliminarlos. Ahora bien, piensa que los datos que estás cediendo, que no te cuestan nada, después te va a valer para personalizar, después te va a valer para poder guardar mejor los datos. Y con todo eso, lo que queremos decir es que por detrás hay una estrategia, hay una ética de datos detrás donde nos garantizan la privacidad de los datos, y yo estoy bastante conforme con la ética que promueve Google. Ahora bien, este enfoque tiene que ser necesario, tiene que haber un control de los mismos, porque si no, el mal uso de este tipo de técnicas de inteligencia artificial para extraer los datos pueden llegar a ser nocivos e incluso pueden ser peligrosos. Es por eso que desde Google existe la llamada responsabilidad y son bastante transparentes al respecto. Lo dicho, bajo mi punto de vista, y esta es la opinión de Ivonne, del humilde servidor, creo que para los datos que cedo, lo que consigo a cambio es brutal comparado con antaño. Pensar que Google ha permitido romper barreras y, lo más importante, me da herramientas de manera completamente
gratuita. Nos ha permitido conectarnos más, nos ha permitido, lo dicho, ofrecer un montón de herramientas gratuitas que en beneficio de todos y en beneficio general del mundo yo creo que ha sido favorable. Luego la discusión podríamos tenerla en la dirección de si es lícito o no que YouTube emita anuncios. ¿Qué queréis que os diga? Yo pienso que en vez de estar 6 minutos viendo la televisión, prefiero comerme 2 anuncios y saltarlos. Es tan simple como eso. Ahora bien, si encima Google o YouTube o el sistema de anuncios encima es capaz de recomendarme aquello que me interesa, igual lo compro. ¿Por qué? Porque es que lo tengo a mano, tengo Amazon por ahí a un solo clic, tengo en Facebook a los anuncios que me lanzan con cierta intencionalidad, pero es lo que yo busco. Por lo tanto, yo creo que es un precio que, bajo mi punto de vista, sí estoy dispuesto a pagar. Con todo esto, a modo resumen, hemos hablado de la historia de la máquina de hacer dinero, como lo es la de Google, hemos hablado de cómo comenzó, hemos hablado de los cofundadores, hemos hablado incluso de lo que significa Google, de los servicios, cómo fue históricamente evolucionando Google, los diferentes escándalos y sobre todo lo más importante, la opinión y sobre todo el enfoque de la ética y el cuidado de los datos, que nos parece lo más relevante aquí. Cuéntanos qué es lo que te ha parecido, cuéntanos si realmente te ha gustado, un like, suscríbete, dale a la campanita si así te ha gustado, cuéntanos qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que has echado en falta y qué opinas al respecto si has llegado al final de los vídeos. Coméntanos con un emoji para saber quiénes son los realmente fieles. Esto ha sido todo por hoy, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en iVoox, síguenos en YouTube, dale like si te ha gustado y recuerda lo que siempre decimos en todos los podcasts, en todos los vídeos y cómo acabamos. Hacker no se nace, se hace. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.